Perfecto. Bueno, muy bienvenido a este nuevo capítulo de After Office Startup Latam. Como pueden ver, hoy día no estamos en nuestra casa en el Costanera Center, en el Hub Costanera, pero siempre se puede hacer un capítulo nuevo en toda Latinoamérica de este gran programa. Este episodio hablaremos sobre un tema muy interesante que está en el auge en Latinoamérica. La verdad, ha crecido bastante con todo lo que fue la pandemia, que es el crowdfunding. Son nuevas maneras de poder financiarnos, no nuevas, ahí nos van a estar ayudando nuestros invitados, no nuevas, pero sí que ha crecido bastante en el último tiempo. La idea es que podamos explorar un poco de cómo funciona todo esto, cuáles son los beneficios, cuáles son los temas que aún hay que mejorar a nivel latinoamericano para poder seguir creciendo y por qué esta es una alternativa real al financiamiento, no solo de tu startup, no solo de tus proyectos más personales, sino también emprendimiento u otro estilo de crowdfunding. Nuestra primera invitada directamente de Colombia es Lina Parra, directora senior de Ascenso, así que le damos a dar la bienvenida a Lina. ¿Qué tal, Lina? ¿Cómo va todo? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Todo muy gracias. bien. ¿Todo bien? Preséntate, cuéntanos de ustedes. No, todo muy bien. Felices de poderlos acompañar acá desde Colombia y contarles un poquito, pues, de la experiencia que estamos teniendo en nuestro país respecto a la financiación vía crowdfunding. Buenísimo. Bueno, también le daremos nuestra bienvenida directamente desde Chile a José Antonio Berríos de parte de Grota. ¿Qué tal, José Hola, Antonio? ¿Cómo va todo? bien, ¿qué tal Lina? Rodrigo, ¿cómo están? Todo Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, partamos este programa. Un poco me gustaría que Lina partiera contando qué es Ascenso, cuando partió un poquito su historia y así nos vamos metiendo también luego a Brota y ir metiendo algunas preguntas más interesantes. Cuéntanos, Lina, ¿qué es Ascenso? ¿Dónde nace Ascenso? bueno, Rodrigo, realmente Ascenso es una plataforma es una línea de negocio de la Bolsa de Valores de Colombia. Es casi que nace como un intraemprendimiento y digamos que como una nueva forma de nosotros explorar y digamos que desarrollar el mercado de capitales colombiano. Esta iniciativa nace y como idea desde el año 2016, o sea, ya tiene sus varios años, y pues digamos que nace a partir de nosotros preguntarnos cómo de alguna manera el mercado de valores colombiano le estaba sirviendo a las startups y a las pequeñas y medianas empresas. Pues un poco la respuesta en su momento fue nosotros no tenemos una alternativa para, digamos que financiar ese tipo de compañías y digamos que eso se fundamentaba en muchas cosas, pero principalmente en dos. Uno, pues que el mercado de valores es totalmente intermediado, lo que hace que pues el tipo de compañías que se puedan financiar en este tipo de mercados pues tienen que ser compañías mucho más grandes, haga algún sentido pagar todos los intermediarios que están en el camino y pues que hace que ese sentido de pagarlo pues haga que las empresas tengan que, digamos que financiar o levantar grandes capitales en el mercado de valores colombiano. Entonces nosotros digamos que, digamos, un poco haciéndonos casi que una autocrítica, pero adicionalmente, fruto de hablar con distintos actores del mercado, con distintos, digamos que, empresas y darse uno cuenta que pese a que en Colombia se han desarrollado muchos esquemas de financiamiento alternativo y están todas las fuentes de financiamiento tradicionales, hay grantes del gobierno y bla, para financiar el desarrollo de las nuevas compañías, pues un poco lo que está pasando es que no son suficientes las opciones de financiamiento. Entonces también como nosotros podíamos contribuir de alguna manera a y con esa idea nace. Me parece interesante de que nace un poco a partir de la Bolsa de Valores. ¿Tienes o conoces otro país que tenga iniciativas de ese estilo? Sé que en Chile, que estoy más cercano, recién está saliendo la primera oportunidad, pero me imagino que ustedes deben ser completamente pioneros a nivel latinoamericano sobre este tema, ¿no? Sí, en temas de bolsas de valores, sí, digamos que algunas bolsas han tenido algunas iniciativas respecto, digamos que al desarrollo de mercados
de pequeñas empresas, algunas un poco más medianas, pero en el esquema como nosotros lo tenemos, que va hasta las startups, no. Buenísimo. Pioneros. José Antonio, cuéntanos de usted, presenta a Brota hacia toda Latinoamérica. ¿Quiénes son y cómo la ha ido? ¿Qué tal? A ver, somos una plataforma, bueno, también basada en los mismos principios, ¿no es cierto?, de lo que hace Ascenso, es economía colaborativa. Básicamente, nuestro propósito es que las personas se hagan parte de la construcción de las empresas del futuro. Esa es un poco la lógica de construir inversionistas ángeles. Nosotros filtramos startups, ¿no es cierto?, las valorizamos, hacemos due diligence, las preparamos en lo que es una oportunidad de inversión, y si es que pasan filtros, entonces las montamos en nuestra plataforma para que las personas puedan coinvertir en ellas. Y estas startups que filtramos, somos agnósticos en industria, pero tienen que tener alguna componente de innovación, una tesis que puedan acelerar, y tiene que tener un compromiso de impacto positivo. Todas las empresas salen con los estatutos de empresa B, y a diferencia, ¿no es cierto?, lo que hacen hasta el día de hoy Ascenso, pero entiendo que pronto también van a integrarse con nuevas funcionalidades. Estos aportantes reciben acciones ya sea de un SPV, de un vehículo que invierte en estas startups, o directamente de las startups. Y eso, por un lado, entonces, apoyar a que las startups tengan un canal de financiamiento alternativo, muy ad hoc a las startups, con el foco en que ellos tengan el control, aquellas que, ¿no es cierto?, comulgan con la economía colaborativa, con esto de tener varios aportantes que son embajadores camiseteados, que son socios y que de alguna manera pueden apoyar, ¿no es cierto?, a difundir o a desarrollar el emprendimiento. Así que eso somos, y estamos cumpliendo la próxima semana 10 años de vida, así que estamos en nuestro llegando a nuestro mes de celebración. Me parece fantástico. Me llegó esa invitación el mismo día de mi cumpleaños, así que también puede ser que estemos celebrando doble ese miércoles. Oye, como decía al principio, el crowdfunding la verdad ha sido un auge, yo creo, en el último tiempo. La pandemia vino a ayudar a que la gente se interesara en invertir en lo que estaba pasando, con un poco también de decir, de repente inversiones a plazo, o de repente más inseguras por un tema del tamaño de la empresa, pero al mismo tiempo mucho más atractiva pensando a largo plazo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo han llevado en Colombia, por ejemplo? ¿Cómo fue? ¿Si se han sumado mucho más o son la misma cantidad de gente que está cada vez metiendo más dinero y subiendo el ticket, o entra más gente como inversionista ángel? Pues mira, Rodrigo, realmente a nosotros, como decimos aquí en Colombia, nos tocó duro, difícil y cuesta arriba. Nosotros lanzamos nuestra plataforma en noviembre del 2019. Digamos que después de 3 años de madurar la idea, de, digamos que apoyar la creación de la regulación en el país, que era algo, pues, digamos, fundamental para que pudiera nacer la financiación, que lo que aquí en Colombia se denomina, pues, crowdfunding, y digamos que en términos regulatorios se denomina financiación colaborativa. Pero ¿cómo la regulación finalmente desde el sistema financiero pues habilita este tipo de actividades? Nosotros apoyamos pues toda la construcción de la regulación, maduramos nuestro modelo de negocio que nos imaginamos desde 2016 y salimos pues con nuestra plataforma en el año 2019, como cualquier emprendedor, con un mínimo producto viable, que lo que buscaba era, digamos que probar esa tesis en el mercado, porque no habían más plataformas, las características de nosotros, que fueran reguladas, cumplieran pues con todas las características que la ley indicaba. Entonces, pues nosotros, digamos que conseguimos 6 empresas que digamos, apoyaron nuestra idea y decidieron lanzarse en la plataforma, y con eso salimos en el 20 de noviembre del año 2019. Perfecto. Digamos que
3 meses después, casi, nos llega la pandemia, ¿sí? Nosotros, muy poco tiempo, pues, para poder madurar o poder tener tracción, y uno de los principales, digamos, que temores de nosotros era que el modelo, pues, no alcanzara a coger público, digamos, ¿sí? Claro, Nosotros cerramos nuestra primera campaña en enero del 2020, eh, pero pues digamos que nuestro proyecto era crecer y madurar el negocio. ¿Qué nos obligó la pandemia? Uno, aunque digamos que detrás de Ascenso pues hay una empresa grande que tiene pues unos procesos corporativos y demás, pues a como cualquier emprendedor reaccionar rápido. Y claro. digamos, iterar nuestro modelo de negocio rápidamente y cambiar ese esquema que nosotros inicialmente nos habíamos imaginado. Como lo mencionó José Antonio, nosotros arrancamos en el otro extremo y es nosotros lo que tenemos es un crowdlending, ¿sí? Nosotros en ese momento es, aquí en Colombia se llama valores de financiación colaborativa representativos de deuda. Entonces, pues simplemente la gente reúne el capital y se lo presta a las compañías, quienes en las condiciones que se publican en la plataforma retornan el capital inicial más unos rendimientos. Y digamos que con un valor diferencial bien interesante, es que el 98% de lo que nosotros denominamos campañas en nuestra plataforma, pues tienen una garantía de una entidad estatal, que se llama el Fondo Claro. Nacional de Garantías, con una cobertura entre el 50 y el 90% del capital. Entonces, digamos que con eso nosotros lanzamos y en marzo nos cae la pandemia. Entonces, ¿qué cambiamos? Empezamos a flexibilizar mucho las condiciones, entendiendo que los emprendedores pues necesitaban flexibilidad en las deudas. O sea, ante tanta incertidumbre, pues tú ya no te podías comprometer a pagar cada mes, cada Exacto. 2 o 3 meses, si necesitabas un plazos un poco más largos, periodos de gracia, un poco hasta pagos, incluso bullet, que permitiera que se adaptara pues a la incertidumbre que teníamos. Con eso, nosotros pues fuimos madurando el modelo de negocio y al contrario de lo que creímos los primeros meses de la pandemia, que esto iba un poco a detener o incluso a afectar de manera muy, muy negativa al producto, y cogió tracción muy rápido. La comunidad creció muy rápido de inversionistas y nuestras campañas se movieron muy rápido en la plataforma. Entonces creo que a nosotros la pandemia nos enseñó dos cosas. Lo primero es rápido, hay que ajustarse rápido. Y nos tocó movilizar todos nuestros procesos de gran empresa hacia eso. Perfecto. Y lo segundo es a seguir entendiendo de manera permanente el mercado, ¿sí? Estar validando de manera permanente con los clientes y, por supuesto, pues madurar esa primera versión de la plataforma que pues sí buscaba validar ese apetito de la gente, pero que nos permitiera ir entendiendo qué nuevas funcionalidades y demás quería la gente que nosotros incorporáramos. Perfecto. O sea, fue un cambio rápido, más rápido de los 10 años que me imagino que están celebrando en Brota, que tuvieron un tiempo más también para ir mejorando todo ese producto. ¿Cómo ha sido el boom y el auge del crowdfunding desde Brota? A ver, nosotros imagínate, partimos, yo creo que si lo miro retrospectivamente, en forma anticipada, 2 años después de que salieron las primeras plataformas a nivel mundial, Uh-huh. y ahí con alguna diferencia, ¿no es cierto?, sin dependencia de alguna institución, lo cual nos tiene ciertos pros, ¿no es cierto?, que teníamos cierta independencia en toma de decisiones, ser ligero, pero por otro lado, no tener espalda y no estar regulado, que eso es algo que hasta el día de hoy caminar un poco sobre huevo. Claro. De hecho, Alina nos conocimos el año 2016, tuvimos ahí un intento ahí de desarrollar en Colombia. Sin embargo, lamentablemente la regulación colombiana, no sé, ahí después te voy a preguntar, Lina, cómo ha evolucionado, si es que ha ido cambiando. Me acuerdo que tenía unos montos que eran bastante pequeños, tenía ciertas prohibiciones que lo hacían bastante complejo, entonces finalmente desistimos de continuar. Pero ahí nos conocimos y después hemos tenido tuvimos contacto nuevo el 2020. Pero para nosotros la pandemia, yo diría que nos pasaron varias cosas juntas. Uno de estos de largo aliento,
El ciclo de Lina está bien, si bien como plataformas de largo aliento, pero el ciclo de Lina es algo más corto, ¿no es cierto? ¿A cuánto dan los créditos? Se le Ahí silenció. silencio. En este momento nosotros tenemos los créditos, José Antonio, en un plazo, o sea, el producto está estructurado entre 6 y 60 meses, pero el promedio de los créditos está en 34 meses. La mayoría de las compañías tienden a financiarse entre 24 y 36 meses. Perfecto. Pero igual, bueno, igual es un buen plazo. Entonces, tú tienes que, de alguna manera, permanecer durante un periodo de tiempo en donde empieces a validar los retornos, la tasa, en tu caso, la tasa de default, cumplimiento, y empezar a entender un poco cómo funciona esto. Igual es un ciclo, entonces son de largo aliento. En nuestro caso, más o menos íbamos a entender el desarrollo de un emprendimiento entre 5 y 7 años. Eso fue lo que nos planteamos. Y mientras no lográramos validar si es que estábamos generando valor, no destruyendo valor, o sea, si es que las personas invirtiendo en forma diversificada lograban, ¿no es cierto? Si nosotros evaluamos todo el portafolio, veíamos que hay rentabilidad, era un tema. Y segundo, que esto debería ser atractivo. Mientras no lográramos validar eso, dijimos, vamos a volar liviano. Nosotros levantamos capital, tuvimos algunos subsidios de Corfo, pero con $500.000 de capital, eso ha sido lo que levantamos en nuestra historia y tratamos de volar liviano. Y nos pilló la pandemia siendo 2 personas, yo y un programador. Seguíamos financiando porque ya teníamos desarrollado toda la plataforma, pero afortunadamente éramos muy livianos. Y durante ese proceso de pandemia logramos validar todos los supuestos. Y eso fue clave porque al principio de la pandemia desarrollamos un mercado secundario, un poquito antes creo. Y ese mercado secundario nos empezó a dar los valores a los cuales las personas estaban dispuestas a comprar las acciones. Y entendiendo los valores que estaban dispuestas a comprar las acciones, podíamos valorizar las empresas y ver los movimientos de valor. Y entendiendo eso y sabiendo a los valores que habían ingresado los aportantes, podíamos entender los retornos. Y retornos reales porque gente estaba liquidando a través del mercado secundario. Y ahí pudimos validar que esto era rentable, era muy atractivo. Entonces dijimos, bueno, volvamos fue nuestro minuto, digamos, de decir, ok, hemos pasado todo este tiempo de alguna manera invernando, esperando de validar un conjunto de supuestos y ya los validamos y volvimos ¿no es cierto?, a empujar hacia adelante con capital propio. Ahora somos 20 personas. Los últimos 2 años hemos financiado 18, se han financiado inversionistas, han aportado $18 millones, de los $30 millones de toda nuestra historia. Entonces los últimos 2 años han sido absolutamente claves para nosotros. También yo creo con una mirada de haber invertido en cosas que, ¿no es cierto?, nosotros mismos participamos. Nosotros en todo lo que financiamos participamos y también a través de los fondos nosotros aportamos capital y somos inversionistas en los fondos, así que estamos súper comprometidos. Así que yo creo que nos pilló con un ecosistema más desarrollado y que si miro hoy día, el año 2013 versus hoy día, y eso es algo que probablemente Lina, que también está metida en el mundo del emprendimiento hace tiempo, lo ve, que los emprendedores de antes versus los de ahora están mucho más capacitados, con más experiencia, con más mentores que ya fracasaron. Entonces, el ecosistema ha mejorado. Entonces, esa carretera que antes era con hoyos, con baches, ¿no es cierto?, en donde era difícil transitar, ya está, ¿no es cierto?, más lisa, están señalizadas las curvas. Entonces, el ecosistema está más preparado, los emprendedores están más capacitados y también a nosotros nos pilló en ese minuto, ¿no es cierto?, con ya experiencia y con casos de uso y con información y con retornos entonces desde ese punto de vista también han sido buenos años los recién pasados. Buenísimo, de hecho ahí me queda la duda porque tú hablaste del tema de como mercado accionario y Lina está hablando un poco más como a largo plazo. Me imagino que el sistema es distinto, es con tasa de interés o que te vais recibiendo retorno a medida que pasa el tiempo. Ahí Rodrigo, si nos deja, yo feliz tengo una cantidad de preguntas entretenidas para hacerle. Adelante, porque me me empecé a imaginar las dudas porque soy inversionista de Brota y vaya que me gustaría tener esa tasa por un ratito. Así que adelante, José Antonio.
Oye, ya, Lina, y tú, feliz que me preguntes y así también vamos. Lina, Sí, tengo un montón de preguntas. Entonces, excelente. buenísimo. Ya, o sea, ustedes ya han logrado empezar a cerrar los primeros ciclos. Sí, Perfecto. digamos que nosotros, de las primeras compañías que financiamos en el 2019, en la pandemia, ya tenemos empresas que han pagado la totalidad de su deuda, ¿sí? Excelente. Bastantes. Lo que nos genera a nosotros que, bueno, las cifras no las tengo en dólares. Ya te está entregando data. Pero ya tenemos data. Incluso nosotros tenemos hoy en día, pues, así como tú mides el mercado secundario, cómo estás vendiendo las acciones, todo lo demás, me parece muy interesante para el capítulo que queremos iniciar a través de Ascenso, que viene en nuestro capítulo de Equity, en el cual también vamos a aprender muchísimo. Nosotros hoy en día ya podemos medir, pues, aparte de los datos normales de la plataforma de conversión, reinversión, que adicionalmente ese es un dato muy, muy interesante, como la gente no retira lo que le pagan las compañías en capital de intereses, sino lo vuelve a invertir en nuevos proyectos. Entonces ya tienes clientes fidelizados. E incluso hay una cosa bien interesante y es, nosotros desarrollamos una billetera en la plataforma y mientras vuelven a salir campañas, porque pues digamos que un poco lo que nos está pasando hoy en día es que tenemos más demanda que la oferta que estamos teniendo de empresas, la gente no retira el dinero, sino espera a que salgan los siguientes campañas, teniendo en cuenta que lo que tiene la billetera no tiene rendimientos. ¿Sí? Es bien interesante si tú lo piensas desde el punto de vista financiero. Pero nosotros hoy en día ya teníamos temas de cuánto es la cartera entre comillas, pues cartera no tenemos, pero lo similar a una cartera vencida, cuánto ha sido el porcentaje de default, cómo se están comportando las compañías, y en ese sentido, como ya tenemos una diversidad de sectores, tamaños de empresas y todo lo demás, pues hoy en día ya podemos ver sectores que están más afectados ahorita con pues digamos, con las subidas de tasas de interés. Las tasas de interés, pues en Colombia están bien altas, pues para poder como controlar el fenómeno mundial de la inflación. Entonces estamos hablando de... Las tasas ahí, Lina, ¿las tasas las definen ustedes o las define el emprendedor? Emprendedor, ¿sí? Y eso ha sido como un punto básico de la propuesta de valor de Ascenso desde el principio, y es que son los emprendedores los que definen la tasa. En el principio fue súper difícil, porque la gente decía que los primeros 6 eran ¿y cuánto pongo? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Y no había data, no había ninguna data porque éramos los primeros. Entonces, un poco la gente decía, pues, primero, pues por lo menos lo mismo que está ofreciendo en un título en un certificado de depósito a término un banco más una prima de riesgo. Es lo mínimo que tengo que hacer, ¿sí? Pero hoy en día también ya la plataforma está entregando datos de cómo se están comportando, digamos que ciertos sectores, cómo estás financiando las tasas de ciertos sectores, ciertos tipos de compañías por tamaño y demás. Y adicionalmente nosotros, parte de la propuesta de valor que le entregamos a los empresarios es que parte de los datos que recogemos también en la bolsa, entregan de cuánto pues está haciendo la tasa a la cual están, digamos que pudiendo invertir inversionistas desde los montos que nosotros podemos invertir, que es otra cosa bien interesante. Nuestro monto de financiamiento es muy, muy bajito, estás hablando de cerca de $40 por inversionista, monto mínimo de inversión, que es muy bajo. En ese sentido, pues entonces tú ya le puedes dar a la gente, venga, si esa persona fuera a invertir $40 o digamos que $200 en un banco, ¿qué rentabilidad le estaría entregando? Y pues aquí tú le puedes entregar ya al empresario datos suficientes para que pues ponga ese mínimo de rentabilidad más una prima de riesgo que permita pues darle viabilidad al proyecto. Tú casi que estás creando ya un mercado de pymes, ¿sí? Y de startups, donde la gente ya le está poniendo, el inversionista le está poniendo un pricing a cuánto es la mínima tasa que está dispuesta a comprar un bono de este tipo de compañías. Entonces, eso digamos que es como lo más interesante ahorita de la plataforma. Excelente. Sí. Oye, ahí, bueno, Feliz, no sé si Lina también tiene alguna pregunta, te puedo contar, actualizar. Y ahí te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo, o sea, no más como el desarrollo tecnológico que ustedes tuvieron alrededor del mercado secundario, pero cuánto tiempo tú creíste que tenías como data suficiente para ya empezar como
a que el inversionista pudiera de alguna manera como plasmar el valor de su inversión, o sea que ya la startup había logrado crecer lo suficiente para valorizar la inversión inicial del inversionista y de esa manera poder exponer eso en un mercado secundario que permitiera, digamos que, una mejor venta de su participación inicial. A ver, fue bastante orgánico. Ahí voy a aprovechar para los que nos escuchan, hacer una diferencia importante, ¿no es cierto? Quienes aportan a través de Ascenso tienen un plazo conocido. Ahí los veo, ahí está. Plazo conocido, ¿no es cierto? Entonces ellos saben que entran y saben que salen. Hay un riesgo, ¿no es cierto? Podría ocurrir que haya un default, qué sé yo, pero hay un plazo conocido. Y es conocido también la tasa de rentabilidad. Entonces somos como primos hermanos desde el punto de vista de lo que hacemos, pero súper distinto en que en uno tú sabes, conoces el plazo, conoces el retorno y obviamente entiendes que hay un nivel de riesgo, pero que está más acotado porque ahí existen ciertas garantías que, ¿no es cierto?, ustedes están proponiendo y qué sé yo. En nuestro caso, tú entras, pero tú no sabes cómo sales. Exactamente. Accionista de un emprendimiento y ese emprendimiento puede ser que le vaya más o menos, puede ser que fracase, ahí tú sabes que sales porque fracasó, puede ser que le vaya bien, pero no en forma muy destacada, por lo tanto a lo mejor no hay muchas personas que estén dispuestas a comprar esa participación. No son empresas reguladas, por lo tanto no hay mucha información, ¿no es cierto?, para entender cuánto vale, cuánto debería ser el precio por acción. Entonces es bastante complejo que no hay plazo, pero por otro lado no hay plazo de salida y no sabes los retornos, pero podrían ser retornos muy altos o muy bajos, por lo tanto es importante diversificar. Entonces ahí separo un poco las dos. Desde ese punto de vista, el mercado secundario empezamos a hacerlo bastante orgánico, Lina, porque empezaron a acercarse algunos inversionistas que decían, mira, yo necesito liquidar estas acciones porque tengo una necesidad personal. Y empezábamos a tratar de hacerlo en forma media manual con el resto de los aportantes que ya conocían de la situación de la compañía, iban todos los años, ¿no es cierto?, a sus juntas de accionistas, tenían reporte de la empresa. Entonces empezó bastante manual, hasta que por ahí, por el año 2019, en este periodo que estábamos, éramos lo mínimo viable. Equipo viable. Nos decidimos armar, ¿no es cierto?, un pequeño, ¿no es cierto?, matchmaking de alguien que está dispuesto a vender y alguien que eventualmente está dispuesto a comprar y de repente se pueda producir un match. Y esto ha ido muy orgánico porque, de nuevo, es una experiencia nueva, no hay mucho conocimiento como sobre todo en Latinoamérica, de mercados de valores, pero de cosas no reguladas. Entonces, no quisimos acelerarlo, quisimos que fuera muy orgánico y hasta el día de hoy es bastante orgánico. Y así que esto ha ido evolucionando, ya llevamos 3 años y el año pasado se ejecutaron compraventas cada 5 días. Y eso para nosotros ya nos genera, ¿no es cierto?, bastante fluidez y eso nos llevó a tomar la decisión de partir todo de cero. Y en este minuto, mientras conversamos, estamos con el nuevo desarrollo que parte desde un sistema de registro accionista tipo carta, al cual se monta un mercado secundario, en donde nosotros ya nos responsabilizamos de llevar ese registro de accionistas, con la posibilidad de una custodia de acciones y de alguna manera empezar a hacer esto en forma más, yo diría con mayor infraestructura y con mayor profundidad, dado que va a ir teniendo, no va a ser la bolsa de valores de Colombia, ni la chilena, ni menos un exchange donde ocurren transacciones constantemente. Esto obviamente que son cosas que van ocurriendo en forma esporádica y no sé, a lo mejor si este año es muy movido, tendremos cada 2 días, no sé. Pero sí, eso sí ha sido bastante orgánico. Ok. ¿Cómo? Ahí a mí surge la duda de que al final, más o menos cuando uno quiere invertir en una empresa que no está regulada, el valor de esa empresa igual se basa en el futuro que plantea la empresa, en los números que tiene presente y un poco la venta también del mismo emprendedor que más o menos tira para allá. Obviamente hay algunos temas financieros. ¿Cómo ustedes definen ese valor? O sea, lo tiran, o sea, el valor que
que cada uno pone, porque me imagino también la tasa de interés que ponen en Ascenso también va completamente ligada al valor que tiene la empresa. O sea, me imagino que mayor valor la empresa, menor la tasa. Me imagino por temas de riesgo. ¿Cómo usted hacen ese sistema, cualquiera de los dos ahí, para poder ponerle valor a la empresa? No, mira, realmente nosotros en Ustedes Ascenso, buscan más garantías que valor de la compañía. No les importa el valor de la compañía. sí, en este momento no tanto. O sea, nosotros sí hacemos, como hace Brota, un proceso de debida diligencia orientado más que todo al riesgo crediticio. Es decir, que la compañía tenga la capacidad financiera para que en las condiciones propuestas el flujo de la caja de la compañía pueda atender la obligación y las condiciones que se está planteando, ¿sí? Perfecto. Eso es casi que una evaluación como, digamos que en la concepción, de pronto no en la metodología que utilizamos, pero en la concepción como lo hace un banco, ¿sí? Si yo le voy a pasar a usted 3 años, pues que usted tenga la caja y el proyecto le dé pues para que me paguen los 3 años en las condiciones que me están planteando, ¿sí? La tasa sí está más definida por el mercado, que era lo que yo les estaba diciendo. Entonces, tal vez empresas un poco más grandes o startups que se autodefinen startups, pero no por su etapa de crecimiento, sino por su dinámica, porque ya son startups relativamente grandes. Claro. Pues digamos que esas empresas dicen, pues yo ya tengo una comunidad atrapada y aquí yo recojo mucho lo que dice José Antonio y es, pues los inversionistas se vuelven en followers, clientes, o sea, casi que se ponen la camiseta de la compañía porque les interesa que les pague, que les vaya bien para que les paguen. ¿Sí? Entonces, digamos que empresas que ya tienen como una comunidad cautiva, pues son empresas que logran, digamos que poner unas tasas tal vez no tan atractivas, pero que ya saben que de entrada ya tienen una comunidad que les cree que les va a comprar, indistinto que estén, digamos que 1 o 2 puntos porcentuales por debajo del promedio, ¿sí? Perfecto. Entonces está más como determinado por el tamaño y el mercado, más que por la valoración. Claro. Creo que, o por la perspectiva futuro de la compañía, porque es que más en un esquema, pues aquí José Antonio me corrige y en lo que nosotros, porque nosotros queremos meternos en ese capítulo de capital, pues ya en ese capítulo del capital, pues sí, ya está con la percepción a futuro de cómo yo voy a materializar la inversión que estoy haciendo hoy en unos años, pues digamos que conforme al valor y al crecimiento de la compañía. Que pues ya son 2 motivaciones completamente distintas. Perfecto, perfecto. José Antonio, ¿cómo vamos a Bueno, nosotros tenemos que valorizar y ahí buscamos distintos temas. Uno es un flujo de caja. Al final es la madre del cordero, ¿no es cierto? Finalmente es la capacidad que tenga una empresa de construir flujo de caja. Y eso es históricamente como lo hemos hecho. Obviamente que hay varias startups de repente dicen, no, pero es que lo importa que yo acelere. Está bien, tú aceleras, pero para después el día de mañana, con mayor número de usuarios, mayor número de descargas, no tengo idea, lograr un flujo de caja. Entonces, valorizamos por ese lado y también valorizamos por comparables, transacciones comparables que han ocurrido en otros mercados, ya sea múltiplos de GMV, que es el Gross Merchandise Value, o múltiplos de ARR en los SaaS, o temas transaccionales. Entonces, tenemos una idea igual de algunos múltiplos de Latinoamérica, entonces nos ha tocado meternos mucho en cuáles son los múltiplos de los exits de Latinoamérica. Y por otro lado, los flujos de caja. Y muchas veces los emprendedores somos súper optimistas, somos súper buenos para desarrollar nuestro negocio, pero no necesariamente para entender hasta dónde, cómo son las cotas de nuestro negocio. Entonces, muchas veces proyectamos y decimos, vamos a tener un margen de EBITDA del 80% el tercer año. O sea, en tu industria no hay nadie que tenga por sobre el 20%. Entonces, ¿por qué tú pretendes tener el 80%? Entonces, ahí vamos castigando y le metemos costos. No cambiamos, pero metemos costos para poder, ¿no es cierto?, bajar su margen de EBITDA. Vemos también los betas de industria, ¿no es cierto?, cuán variable es la empresa, cómo reacciona en relación a las variabilidades del mercado. Construimos tasas de descuento, vemos los flujos de caja del negocio, entonces vemos la necesidad de caja que va a tener. Entonces nos preocupamos de que el capital que levanta haga sentido con la necesidad de caja que vaya a tener. Los limitamos, ¿no es cierto?, en ciertas variables. Y básicamente lo que buscamos es que esa inversionista
tenga la posibilidad de multiplicar por 10 bajo un escenario relativamente plausible entre 3 a 5 años. Si eso no lo vemos, preferimos no continuar. Nuestro Que te objetivo escuchen, por no es... favor. ¿Ah? Que te ¿Ah? escuchen ese por 10. Bueno, de nuevo, pero eso es lo que te va a ocurrir si tú inviertes diversificadamente, porque algunos de ellos van a fracasar y a lo mejor otros van a multiplicar por mucho más. Y acá hay casos súper interesantes, porque después de que se financie y la gente decide invertir, de nuevo, nosotros filtramos, y si es que ese proyecto no cuadra con lo que nosotros buscamos, no continuamos, nosotros vamos a ser aportantes, así que nos interesa, junto con los inversionistas, encontrar que cumplan con esas condiciones. En el caso, a diferencia también ahí de Lina, nosotros estamos financiando hoy día exclusivamente startups que se tengan que comportar con ese crecimiento acelerado, porque de alguna manera cuando tú aceleras y logras ese comportamiento te vuelve algo más líquido, ¿ya? Y tenemos casos súper entretenidos porque después en el mercado secundario se dan ciertas cosas que son absolutamente orgánicas, en donde, por ejemplo, tenemos un caso loquísimo, ¿no es cierto?, de una startup que recaudó 4, algo, 5 millones de dólares de un fondo o de una family office y a una valorización de 250 veces en 4 años, ¿ya? Pero en el mercado secundario se transa 160 o 180. Entonces, de alguna manera el mercado secundario a veces dice, ok, levantaste capital a este precio por acción, pero yo transo con un castigo, ¿ya? Y eso se da varias veces, se dan varios de los casos. Pero hay casos en donde el mercado secundario va más arriba de la ronda de levantamiento de capital. O sea, la gente está dispuesta incluso a pagar un precio por acción mayor porque tiene una esperanza de que el emprendimiento le vaya a ir muy bien. Entonces hay veces que el mercado secundario está empujando valorizaciones de recientes rondas y hay algunas en las cuales le va dando un castigo. Pero esto es absolutamente orgánico porque nosotros no publicamos información del desarrollo de la compañía. Los aportantes deben hacerse de esa información, ¿no es cierto? Y ellos toman la decisión. Así que, pero es muy interesante lo que en forma muy orgánica se da. Perfecto. Bueno, les voy a dejar, aún quedan algunas preguntas, pero los voy a dejar invitados a la siguiente invitación que voy a publicar ahora, que perfecto, les dejo invitados todos a revisar el informe que ya está lanzado mágicamente. Aún no se lanza, pero como este video está grabado, ya está lanzado en todas las redes y en todos lados para que lo puedan revisar con toda la información del 2022, 2023, como decía ahí, con todos los referentes del año pasado, los que más noticias hicieron, y hay algunos rankings también bien entretenidos que pueden ir a revisar. Como les dije, aún quedan algunas preguntas, y a mí la que más me genera duda es cómo internacionalizamos esto. O sea, mira, justo lo que estaban hablando, me encantaría, por ejemplo, diversificar con ascenso, con hartas cosas más o menos seguras y esos ingresos poder ir a brotar, que es un poco más, de repente puede ser más complicado que se logre mucho, como se llama, mucha inversión o mucha ganancia, pero puede estar diversificado por ascenso. ¿Cómo vamos a internacionalizar todo esto? ¿Cómo están las leyes de los países? Cuéntenos qué está pasando en cada uno de sus países. Bueno, parto, si quieres parto Lina. Bueno, Lina nos va a contar algo más porque tiene ciencia cierta desde el año 2017, 18, 17, ¿no? Sí. Chile está en proceso, la verdad es que llevamos 10 años y estamos muy tostados, estamos cansados de que Latinoamérica no sea capaz de ponerse de acuerdo, hablamos el mismo idioma, compartimos cultura, no somos capaces de ponernos de acuerdo en ser transparente, el que yo invierta en Colombia, invierta en Perú, que inviertan acá y estar integrados desde el punto de vista tributario, o sea, que esté mucho más simplificado de lo que hoy día está,
junto con que existan regulaciones que sean bastante similares. Pero como somos creativos, cada uno está con su propia regulación, cada uno tiene su propio modelo, entonces al final es duro. Hasta la bolsa lo ha vivido, y eso que hasta hace poco, hace un par de años, se integró con la bolsa chilena y con la bolsa mexicana, creo, ¿no es cierto? La peruana. Peruana. Pero no, para eso somos fatales. Entonces, la verdad es que en este minuto en Chile, que es donde nosotros estamos basados, está en proceso de regulación, está saliendo la ley FinTech, que ya ha tenido algunos como puntos positivos, pero hay que ver lo que sale de la regulación. Pero más allá de eso, yo creo que nosotros por lo menos estamos considerando vamos a ver lo que sale de la ley FinTech, pero estamos considerando seriamente el basarnos en otra regulación para poder cumplir el sueño que de alguna u otra manera era atender Latinoamérica con la perspectiva de startup, innovación, impacto, aceleración, etcétera, pero que las personas pudieran invertir en una startup, ya sea biotech peruana o que puedan invertir en fintech mexicana o en retail colombiano, tengo idea, que yo pudiera realmente armar un portafolio diversificado, no solamente en verticales, sino que además en países. Así que vamos súper expectantes de lo que va a ocurrir con lo que salga de la ley FinTech, pero en principio, y por el tema de inversión extranjera, que Chile no es muy amigable, creo que vamos a jugar una carta por salir y atender desde otra región. Vamos a ver. ¿Y desde Colombia cómo se está moviendo la internacionalización? Pues mira, nosotros, digamos, parte de nuestro caso de negocio, pues ha sido de interés para varias bolsas, o sea, como pensarse que no, esto pues solamente puede ser desarrollado generalmente por emprendedores, sino que puede ser una iniciativa de una bolsa, de una manera que no, tú puedas como que simplificar todos los procesos de manera que lo hagas muy fácil y muy costo eficiente para ambas partes, ¿sí? Aunque hay una cosa bien interesante y es que en nuestro caso el inversionista no tiene ningún costo. Y digamos que para la empresa es, digamos que muy competitivo el costo con relación a otras fuentes de financiamiento. Entonces, nosotros que hemos pensado alrededor de la internacionalización, pues como lo menciona José Antonio, nosotros pues estamos en un proceso de integración regional con las bolsas de Chile y Perú. Parte de las, digamos que de las iniciativas que se evaluaron de las tres bolsas, pues en un portafolio de un poco más de 80 iniciativas, digamos que Ascenso es una de las priorizadas, la priorizada pues digamos que en la vertical de financiamiento. Entonces pues nosotros parte del proyecto que queremos hacer los próximos años es poder sacar este esquema de negocio. Puntos súper importantes. Uno, nos toca salir a entender la regulación de los países, como dice José Antonio. Primer punto. Segundo, pues un reto para nosotros muy grande, y lo digo con absoluta sinceridad, es como nosotros, digamos que de alguna manera desacoplamos el negocio de Ascenso de la regulación colombiana, ¿sí? Porque hoy en día pues nació mucho a partir de cómo la regulación colombiana dijo que se iba a ejercer esta actividad en Colombia y cómo la ejecutaba una bolsa, ¿sí? Entonces pues nosotros tenemos que, digamos que volver esto tan simple de manera que nosotros lo podamos ajustar, digamos que las distintas regulaciones. Y el punto crítico es cómo vamos a habilitar la inversión extranjera. Pues nuestro sueño, ¿cuál es también? Pues que personas en Chile puedan invertir en startups colombianas y al revés. Creo que un empresario nos lo han dicho, es un sueño para uno saber que va a poder levantar capital de manera regional a través de una sola plataforma. Pero pues creo que son muchos retos los que se vienen para adelante. No, digamos que al final del día no va a ser un proceso de 2 o 3 meses, va a ser un proceso, digamos que de mediano plazo. Es increíble lo difícil que es. De hecho, nosotros como Startup Latam nos pasa mucho de que o sea, nosotros viajamos a distintos países de Latinoamérica y nos encontramos con los mismos problemas que al final, de repente Venture Capital
o todos los inversionistas ángeles ya conocen las startups de su país y les gustaría como empezar a saber de otras y ver la posibilidad de otras. ¿Por qué? Porque o ya invirtieron o ya están buscando también empezar a diversificar para afuera sin tener que entrar con un venture capital, con un ticket grande. Entonces, es interesante también cómo saber dando esa conversación y yo creo que el mercado va a ir regulando un poco también las necesidades de decir, oye, mira, hay muchas startups o empresas que ya necesitan empezar a generar la inversión desde afuera y con más gente. Sería increíble. Bueno, me encantaría seguir la conversación. Es un tema que me fascina muchísimo, pero estamos llegando al final de este tercer capítulo del After Office Startup Latam. Le agradezco muchísimo a Lina y a José Antonio por ser parte de este capítulo. Esperamos seguir conversando. De hecho, me dieron la idea inmediata de los siguientes capítulos poder empezar a conversar con gente que sepa y maneje bien la regulación de cada uno de los países para ver si de repente también encontramos puntos justos para poder avanzar un poco más rápido. De igual forma, como les dije antes, los invito a revisar el informe que va a estar en internet desde el 27 de abril y nosotros estaremos visitando Bogotá, así que Lina, más que bienvenida a todos los eventos que estaremos realizando. José Antonio, esperamos que vaya, va a estar bastante gente posiblemente en esa semana, ya que hay un evento del Banco Internacional de Desarrollo, del BID, así que ahí vamos a aprovechar de conectar a todo Bogotá a partir de Startup Latam. Muchísimas gracias y espero que les vaya muy bien en todo lo que queda para adelante. Chao, Lina, que esté muy bien. Saludos a todos por allá, Juan Pablo. Gracias. Muchas gracias. Chao.